Bien, gracias por continuar con nosotros. Y les decía más temprano, cuando leíamos los titulares, que íbamos a recibir en el estudio al doctor Héctor Benítez de Venme Legal. Y vamos a conversar con él sobre los temas que a usted le interesan en materia migratoria. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo Carlos. está, mi ¿Cómo querido estás? doctor? Bien, bien, todo chévere. Le decía a la audiencia, doctor, que leíamos un titular que decía que en Iowa fue promulgada una ley mediante la cual se puede arrestar y deportar a migrantes. Y yo deduje, porque de mi conversación con usted siempre yo aprendo un poquito, que lo más seguro es que se produjera algún tipo de apelación, alegando de que es competencia federal y no de competencia de los estados. Pero dígamelo usted desde el punto de vista del conocimiento y no de mi empirismo. Bueno, fíjate bien, Carlos. Ciertamente, esta ley, al igual que la ley de Texas, al igual que la ley de Florida, es una ley que está abordando temas de naturaleza migratoria, es una ley que es impugnable por violar el principio de la supremacía constitucional que le otorga al gobierno federal la competencia para poder llevar adelante este tipo de asuntos. Ahora, más allá de que eso sea una realidad en el futuro, también lo cierto es que pueden ocurrir dos escenarios, como vimos en el caso de Florida y como vimos en el caso de Texas. En Texas, el quinto circuito ciertamente mantiene suspendida la entrada en vigencia de la ley SB4 en Texas, pero el onceavo circuito que tiene la competencia en el caso de Florida, hasta el sol de hoy, ya prácticamente un año después, todavía no ha emitido ningún tipo de decisión suspendiendo los efectos de la ley de Florida o anulando parcial o totalmente el contenido de esta ley. ¿A dónde voy con esto? En el caso de Arizona, de Iowa, estamos hablando que igual está dentro de un circuito que es totalmente distinto al de Texas, es decir, sería el circuito 8. Y no sabemos qué posición vayan a tener los, digamos, los integrantes de esa jurisdicción, de esos jueces federales, para suspender o no la entrada en vigencia de esta ley. De entrar en vigencia, pues va a causar efectos similares, es decir, van a considerar como un crimen inicialmente como un misdemeanor, una falta, lo que sería personas que se mantengan en los Estados Unidos o que hayan reingresado luego de una deportación. Lo voy a Pero interrumpir en ese punto, porque recuerda cuando el condado Maricopa, ahí en Arizona, Ujú, y el fiscal Arpaio, el sheriff Arpaio, que ujú. estaba en ese tema, ¿cómo determinar si la persona es inmigrante y si es legal o ilegal? Porque le van a pedir papeles a la gente en la No, calle, ¿no? claro, definitivamente eso presupone una determinación racial y esa Así es. determinación racial pues indudablemente conlleva aspectos también de constitucionalidad que la afectan, que la van a llevar muy probablemente a la nulidad. Pero mientras esa realidad ocurre, en el caso de Arizona tardaron 2 años para Ujú. establecer la inconstitucionalidad, también puede ocurrir lo mismo y obviamente pueden surgir un sinfín de eventos desafortunados o desagradables en el contexto de Iowa si los oficiales intentan aplicar esa ley. Ahora, ¿qué es algo importante de esto? Como ocurrió también en el caso de Miami-Dade, cuando también lo anunciaron, la mayoría de los cuerpos policiales en Iowa ya han dicho no tenemos preparación, no tenemos capacidad operativa para poder estar determinando lo que llaman aquí el enforzamiento o la aplicabilidad de esa ley, entonces probablemente queda nada más como un efecto político más que un efecto jurídico. Pero la realidad es que ciertamente la ley ahora existe, la ley está estableciendo unas nuevas penalidades y va a entrar en vigencia a partir del 1 de julio. Eso que decíamos con relación al estado de Arizona, el doctor apunta que empieza a tener visos raciales. ¿Por qué? Porque le van a pedir papeles en la calle. Entonces sale uno a la calle, que no es catirito de ojos azules, por decirlo de forma Ujú. coloquial, y de pronto pudiera pasar que entonces me para a mí un policía, usted, deme sus papeles. Entonces yo le entrego mis papeles y el hombre se lleva una sorpresa porque yo sí estoy, digamos, documentado, o soy ciudadano americano, o tengo residencia, o tengo visa. Pero, ¿qué fue lo que le llevó a pedirme los papeles? Una apreciación de carácter racial y Así ya es. eso le hace de alguna manera debilitarse. Lo cierto del caso es que pudiera entrar entonces a partir Del del primero primero de de julio. julio. Y desde el punto de vista jurídico, el que haya una acción legal contra la entrada en vigencia de la ley pudiera ocurrir antes de que entrara en vigencia. Es factible, ocurrió en el caso de Texas, en el caso de Florida esperaron que entrara en vigencia la ley de Florida, indudablemente puede darse la circunstancia, pero lo cierto es que las organizaciones proinmigrantes pues indudablemente tomarán la determinación de cuándo la van a impugnar. Amigos, ahí tienen ustedes las direcciones y el teléfono de la firma Venme Legal, que dirige el doctor Héctor Benítez, con un grupo de prestigiosos y expertos abogados en materia migratoria. 786-558-5625 es el número. Si usted no está en Florida,
porque está viendo esas direcciones que todas son aquí en el estado, no importa, usted llama a ese número, pide una videollamada con el doctor o con sus abogados y allí van a revisar todo lo que es su caso. Doctor, ha habido una noticia que todavía no ha habido un pronunciamiento por parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, que es el tema que de buena a primera han comenzado a denegar la solicitud de parol humanitario. La gente se está poniendo nerviosa porque, bueno, porque han hecho sus pedidos para traer familiares, para traer gente de su entorno y han comenzado a denegarlo. Yo me tomé la libertad intelectual de decir, tanto de un día para otro puede ser un error de sistema. No ha habido ningún pronunciamiento por parte del Servicio de Inmigración. Pero, ¿qué debería hacer la gente en caso de una denegación? En el caso de una denegación, digamos que la forma más inteligente de abordarlo es volver a aplicar. Esto no causa ningún tipo de cosa juzgada ni nada por el estilo. Por ende, que si la persona tiene como demostrar la suficiencia económica, sencillamente tiene que volver a aplicar. Y si es posible, ante ya la determinación de denegación de ubicar un nuevo sponsor que probablemente tenga una mejor condición, no solamente de estatus, sino también de suficiencia económica, pues volver a plantearlo con un nuevo sponsor si la anterior ya fue negada, ¿ok? No es que vamos a tener una duplicidad de peticiones al mismo tiempo porque Migración ya ha indicado que eso genera más bien mucho problema. Y aquí viene un elemento importante. Recuerda que también muchas de las personas han tratado de gestionar multiplicidad de peticiones porque creen que es una forma de, como dicen acá, bypassear el sistema o tratar de adelantarse a los demás. Cuando dice multiplicidad de peticiones es que de pronto yo pido a José Francisco, pero le digo a un amigo mío, mira, pide tú también. Pide también a José Francisco. Entonces trata de buscar una manera que existan varias peticiones por la misma persona. Y ahí choca en el sistema. Y ahí choca en el sistema. Entonces probablemente habría que verificar, en caso de que esa noticia contenga elementos de realidad, si no es que están haciendo una negación para personas que tienen características de esa índole. Es decir, usted puede hacer una petición en conjunto. Es decir, el doctor y yo pedimos a fulano de tal porque es familia nuestra, etcétera, etcétera. Pero de que yo pida a fulano de tal por un lado y con otra aplicación usted pida al mismo fulano de tal, eso pudiera generar. Eso pudiera generar eso. Ahora, el tema de las capacidades económicas. Existe una suerte de tabla que una vez me enseñaron, Sí. yo no sé si es legal, donde dice de tal ingreso a tal ingreso puede pedir una persona. De tal ingreso a tal ingreso, dos, y así va, hasta que puede pedir hasta 5 personas. Sí, es correcto. Es una tabla de referencia que está publicada por el mismo Servicio de Migración, la actualizan año a año conforme a los índices, obviamente, De inflación. de inflación, entre otros, se llama Poverty Guideline, o sea, la guía de pobreza de Estados Unidos. Y normalmente esas guías de pobreza, digamos que contienen elementos de suficiencia económica bastante bajos para que se puedan incluir una multiplicidad de personas. Por ejemplo, con más de 21,000, prácticamente $22,000 de ingreso al año, ya se puede incorporar una persona. Ya grupos familiares, de repente una pareja que tenga ingresos que superen los 50, $60,000 al año, pueden pedir muy probablemente a 3, 4, 5 personas. Entonces, digamos, es manejable. Ahora, amigos, esta herramienta, yo se lo digo todos los días, esta herramienta del parol humanitario, la herramienta del TPS, son simplemente herramientas temporales. Le dan una suerte de alivio migratorio, pero no le dan estatus y tienen fecha de vencimiento. Doctor, vamos a recordarle nuevamente que en octubre del año pasado arrancaron y hay unas que pudieran vencerse en octubre del año que viene, pero tenemos elecciones en noviembre. Sí, es correcto. Las personas deben tomar en cuenta, en este caso, Carlos, que si usted ingresó con un parol humanitario, indistintamente que ahora también tenga TPS o probablemente llegó fuera del periodo de elegibilidad del TPS, lo cierto es que tenemos actualmente una realidad política donde puede haber un cambio de administración. Y sin entrar en detalles de si la nueva administración es buena o es mala, lo cierto es que la nueva administración de llegar ha indicado abiertamente que pretende terminar con planes o programas humanitarios como la figura del parol, como el TPS, entre otros. De ser ese el escenario, usted estaría perdiendo una oportunidad de oro para llegar a residencia legal permanente a través de otro tipo de trámite. Y son trámites que normalmente toman cierto tiempo en concretarse. La recomendación es busque de inmediato opciones como visas de interés nacional, peticiones familiares, certificaciones laborales, etcétera. Pero regularice, aproveche esta oportunidad de oro que se nos ha dado, sobre todo en el contexto de la comunidad venezolana, para poder utilizar el TPS y el parol como puente para llegar a una residencia legal permanente. No espera que se le esté venciendo porque estos trámites tardan varios meses. Algunos de ellos pueden llegar a tardar hasta un año si usted va firme. Pida la consulta, está 786-558-5625, 786-558-5625, el número de BM Legal. Gracias, doctor, por Gracias estar a con ustedes, nosotros. Carlos. Y en el próximo encuentro me gustaría que volviéramos a hablar
porque ya se acerca el 18 de abril, no sabemos cómo va el tema de las sanciones, de aquella gente que tiene empresas y que necesitan de una licencia para hacer negocios con Venezuela y que tienen que asesorarse legalmente. No vaya a ser que usted sin querer viole las sanciones o usted se las está dando de vivo y las esté violando. Y que también afectan temas migratorios para los que estén acá. Así es. Amigos, hacemos una breve pausa. Gracias, doctor. Gracias a ti, Ya Carlos. lo saben, 558-5625 es el número del escritorio Venme Legal.